dentro de la obra salvífica hay algunos términos que deben estar presentes en nuestra vida y que debemos tener conocimiento de ellos. Términos como redención, reconciliación, propiciación, adopción, santificación, son todos estos términos que están dentro de la doctrina de la salvación y que como creyentes es necesario nosotros profundizar y tener estos conceptos y estos términos bien claros para de esta manera también nosotros poder enseñar a otros. Términos que, como ya lo dije antes, no deben ser desconocidos para el creyente, deben estar ahí presentes y poderles dar su significado, darles lo que verdaderamente quieren decir. Ya hemos estado hablando hace algunos domingos sobre bibliología, estuvimos hablando del estudio de la palabra de una manera panorámica. También estuvimos hablando de neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, de una manera también panorámica. Y en esta mañana y por algunos domingos a esta hora, a las 9, he pensado y he decidido hablar sobre estos términos, sobre estas doctrinas que se encierran en la doctrina, valga la redundancia, de la salvación, que se llama soteriología. Soteriología. Para tener estos conceptos claros, de manera que cuando alguien nos pregunte sobre la Biblia, ¿qué podemos decir? Lo correcto, lo que dice la palabra referente a la Biblia. Si nos llegan a decir algo del Espíritu Santo, como ya lo veíamos hace algunos domingos atrás, poder decir cómo obra el Espíritu Santo. Si nos llegasen a hablar de salvación o a preguntar sobre salvación, cómo abarcar esa doctrina y cómo poderla enseñar y explicar a otros. Conceptos que no deben ser solamente para maestros, ¿sí?, o para hermanos o hermanas que estén dando algún conocimiento teológico, sino que deben estar en el creyente y forman parte del crecimiento espiritual del creyente. Estos términos. En el día de hoy he decidido y he pensado comenzar con justificación. Este término, esta doctrina de la justificación. Y para esto tenemos que ir a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra referente a la justificación? Tenemos que ir al Nuevo Testamento, en el Romanos capítulo 3, los invito. Romanos capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 23 hasta, bueno, dos versículos nomás, 23 y 24. 23 y 24. ¿Qué tiene que ver entonces este término y esta doctrina de la justificación? ¿Lo tenemos? Bueno, dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí encontramos entonces el término justificación. Aquí vemos cómo se encontraba el ser humano, cómo se encontraba toda persona, según el verso 23, el versículo 23 allí. Así es. Se encontraban destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué razón estaban destituidos? Por el pecado. Por el pecado. Y esa es una noticia muy, muy desalentadora, ¿no les parece? Estar usted y encontrarse una persona destituida de la gloria de Dios, separado lejos de aquel que es el dador de vida. Difícil, entristecedor esa noticia que está dando aquí Pablo, está diciendo. Pero el versículo 24 florece una esperanza, y es cuando él dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y encontramos el siendo justificados, que es el término que vamos a estar observando. De manera que, ¿qué es justificación? Tenemos que ver la definición.
¿Qué es justificar? Y justificar es reconocer o declarar a alguien o mostrar a alguien justo. Eso es justificación. Demostrar a alguien justo, reconocerle. Y digo reconocerle y el énfasis allí porque no es hacerle justo. La justificación es reconocerlo justo, mostrarlo como justo a alguien, no hacerle justo. ¿Y por qué no hacerlo justo? Porque aunque el hombre o la persona sea creyente, se convierta a Cristo, ponga su fe en el Señor, aún continúa pecando. Entonces sería ilógico hacerle o decir que le hace justo cuando el creyente todavía peca. Porque cuando hablamos de justicia o hablamos de alguien justo es porque no tiene nada en su contra. Y esto es lo que quiere decir. Entonces, justificar es reconocer o declarar justo a alguien. Justificar no significa ser justo. En el momento que una persona cree en el Señor Jesucristo, en ese mismo momento, Jesucristo le justifica. Es allí, por medio de Jesucristo, Dios le justifica. No quiere decir que lo hace porque todavía el creyente va a estar de continuo pecando. Y por eso decimos y por eso Juan nos dice que debemos estar cada día confesando nuestros pecados. Porque aún pecamos de diferentes maneras, de pensamiento, en acción, muchas cosas. Sin embargo, ante esa gran circunstancia y terrible circunstancia está el perdón de Dios y está allí para perdonarnos. Es una declaración forense legal también que significa que Dios baja su martillo como juez que Él es y considera a esa persona justa. Entonces hagamos una escena en una corte donde hay un culpable, pero por medio, ahí en el medio de ese culpable hay alguien que paga una fianza, o hay alguien que dice yo tomo su lugar, y ahí el juez dice es justo, baja su martillo allí, haciéndonos a esta imagen. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos dice el texto, el versículo 24, que el Señor lo hace? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios esa acción? Gratuitamente. Lo hace gratuitamente por medio de Jesucristo. Ahora, para una mejor definición, para los que toman apuntes, la doctrina bíblica de la justificación significa declarar a alguien justo a través de la atribución o imputación, a través de la atribución o imputación de la justicia de Cristo el Hijo, la cual Él, o sea el Señor Jesucristo, ganó gracias a su perfecta obediencia de la ley moral, eterna y divina del Padre. Esta es una definición más para poderla tener allí en cuenta. Vuelvo y la repito. La doctrina bíblica de la justificación significa declarar a alguien justo a través de la atribución o imputación de la justicia de Cristo el Hijo, la cual el Señor Jesucristo, ganó gracias a su perfecta obediencia de la ley moral, eterna y divina del Padre. Y aquí encontramos la palabra imputación. Y esa imputación, ese término, significa poner algo a cuenta de. Por eso se habla la justicia de Jesucristo, quien vivió sin pasar por alto la ley, sino cumpliéndola correctamente. Esa justicia a través de esa obra, el Señor hecho carne allí, Jesucristo cumpliendo, es imputada a aquel que la ha vivido o ha tenido por poco la ley de Dios. Esa justicia es colocada a la cuenta de el pecador. ¿Sí vamos? ¿Me hago entender? No es una enseñanza, no es una predicación, es como una clase, como una enseñanza, más bien para reforzar esto. Por eso no es tanto predicación.
De esta manera, esa justicia viene sobre el pecador. Y algo que lo hace aún más especial, que ese pecado viene y recae sobre aquel que fue justo, que fue Jesucristo. Entonces, si notan ese intercambio que hay, el Señor coloca su justicia en nosotros, a nuestra cuenta, nos ve justos, pero a su vez nuestro pecado, nuestras culpas son colocadas sobre Jesucristo. Más adelante veremos más de esto. Y Jesucristo, por esta razón, muere, va a la cruz, tomando nuestro lugar. Es por eso que la justicia de Cristo suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado delante de Dios. Por medio de la justicia de Cristo, nosotros la obtenemos, esa justicia, para poder ser aceptados delante de Dios. Es por eso que cuando oramos, nuestras oraciones las oye Dios. Es por eso que cuando corremos peligro, Dios también está allí, guardando, protegiendo, cuidando nuestra vida espiritual. Bueno, Dios declara justo al pecador solo en base de los méritos del Señor Jesucristo, no en base a otros méritos. Su justicia es perfecta. Dios atribuyó por medio de Jesucristo el pecado del creyente a Cristo en su sacrificio en la cruz. Entonces, como lo dije antes, viene, Dios coloca, Jesucristo coloca su justicia sobre nosotros y nuestros pecados son llevados al Señor. ¿Dónde podemos respaldar esto y en dónde se dice? Tenemos que leer Isaías 53, 4 al 5, no lo vayan a buscar. En Isaías 53, aquí este profeta está hablando hacia el futuro, pero a la vez lo ve como si fuese presente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, noten ahí el énfasis, subráyenlo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El pecado del hombre. ¿Qué trajo el pecado del hombre a la humanidad? Enfermedad. Por eso ahí se dice, llevó Él nuestras enfermedades. Muchos toman este texto para decir que si aquí dice esto, nosotros no debemos tener ninguna enfermedad, porque ya el Señor se la llevó. Pero no es a esto a lo que hace referencia. El cuerpo tiene que desgastarse, y de algo tendremos que morir algún día. ¿Es verdad? Primera de Pedro 2:24 lo dice de esta manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Entonces, por un lado, el profeta está mencionando lo que iba a hacer Jesucristo a futuro, como si fuese ya, como si lo estuviese viendo ya. Ajá. Y Pedro lo está viendo ya del otro lado de la cruz, del otro lado de las circunstancias y de lo que ese evento llevó a cabo, pero lo hace de la misma manera, demostrando y ratificando que Él llevó nuestros pecados y que nuestros pecados fueron las causales de que Él estuviese en ese lugar. Ahí lo menciona Pedro. Este término o esta doctrina fue la que ocurrió o provocó gran controversia en el siglo XV, ahí en la iglesia tradicional y en la iglesia católica. Este término produjo una gran controversia. ¿Por qué? Porque para ellos se afirmaba que la salvación no era solamente por fe, sino que la salvación había que agregarle obras. Y ese fue un detonante, este término de la justificación. ¿Sí? ¿Y por qué? Y entonces ahí es cuando comienzan
comienzan a hacerse las ventas de las indulgencias, o a hablarse de las indulgencias, a pagar, y iban a los perdonadores, y ellos eran los encargados de cobrar y hacer que la persona con la cual se le pagaba esa indulgencia saliera supuestamente del lugar de condenación en el que se encontraba. Tanto así que un hombre llamado Johann Tetzel dijo lo siguiente: uno de estos agentes que vendían estas indulgencias: tan pronto como la moneda cae en el alma sale del purgatorio. Eso llegó a afirmar este hombre, y era la manera de promover y hacer para que comprasen y hiciesen esta práctica. Y entonces esta palabra ha sido el detonante. ¿Cómo es posible que Dios justifique gratuitamente? ¿Cómo es posible que Dios justifique por medio de la fe? ¿Sí? Y ahí está entonces la iglesia tradicional, opuesto a esto. Fue a esto entonces que respondió Martín Lutero, cuando él, por medio de sus 95 tesis, y para arrollar ese pensamiento, ¿sí?, y colocar allí, embestir lo que ellos estaban diciendo, tiene que sostener que la fe viene, o la salvación viene por la justificación, y viene por la fe. Y allí comienza la doctrina entonces de la justificación a ser más clara por medio de este monje, y de esta manera se da inicio a la reforma. Pero crucial fue este término, controversial, y aún así en los últimos tiempos sigue siendo controversial, porque es algo en lo que nunca tal vez la iglesia católica o la iglesia romana se atreva a decir que es así. Pero el problema es que no depende de ellos, depende de quién, de Dios, y que está en la palabra, porque dice justificados gratuitamente. ¿Ven? Segundo, entonces ya hemos visto la definición, ya hemos visto lo que este término significa, hemos visto la controversia que hay a raíz de este término. Ahora tenemos que ver cómo obra la justificación, cómo obra la justificación en medio nuestro, entre Dios y los hombres, cómo obra. Para eso tenemos que ver algunos factores que tienen que ver con todo este punto de cómo obra la justificación. El primero es que tenemos que observar que el hombre es pecador. La pecaminosidad del hombre está allí, presente. Pablo dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron. Hay uno que diga: no, eso no es conmigo. Ahí está diciendo todos, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la condición de toda la raza humana era pecaminosa, era y es pecado. Esa es la condición. ¿Cómo puede alguien que ha pecado en contra de Dios de todas las maneras posibles pararse frente a él y decirle: no, yo soy justo? ¿Será posible esto? No puede declararle justo y santo, ni él mismo se puede declarar, cuando la misma palabra dice que por cuanto todos pecaron. Ante el estándar moral de Dios infinitamente Él es justo. ¿Cómo podemos levantarnos de esta manera y decirle: no hemos pecado? Ahora, Dios no tiene ningún problema para justificar, tanto al que cumple y al que es justo. Dios no tiene ningún problema para justificar a tal persona, como tampoco puede justificar a una persona impía. Dios puede justificar a aquel que es justo, pero tampoco puede justificar a alguien que ha pecado. ¿Sí? ¿Cómo puede entonces justificar a una persona que ha pecado? ¿Cómo lo puede hacer? Nadie posee un carácter moral en cuya base Dios le pueda declarar justo. Ninguno que haya vivido puede decir: no, yo he vivido de una manera tan justa que es injusto, Dios, lo que tú me estás haciendo.
Nadie lo puede hacer. Nadie puede levantarse. Como mínimo cada palabra, pensamiento, intención, obra de los pecadores están llenos de motivos impuros, manchados que no glorifican a Dios. ¿Notan? Por lo menos, he dicho, por lo menos, o lo mínimo, cada palabra que de nuestros labios sale, pensamientos, intenciones y obra de los pecadores están llenos de motivos impuros. Por esta razón es que Salomón, allí en Eclesiastés, en este libro, diga lo siguiente, allí en el capítulo 7, versículo 20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y algo similar lo dice Pablo allí en Romanos también, capítulo 3: por cuanto no hay justo ni aún uno. Ahí lo podemos ver muy cerca. Alguien dijo lo siguiente: nuestras obras finitas, manchadas continuamente por el pecado, jamás podrán satisfacer la justicia perfecta de nuestro Dios. Nuestras obras finitas, nuestras propias obras, si Dios no coloca allí su preciosa mano, si Dios no coloca acá en medio nuestro su bondad, su favor y su obra, ¿cuál sería nuestra condición? Condenados. Condenados para siempre, injustos, y como coherederos de esa injusticia, ¿cuál sería entonces nuestro destino? El infierno. Pero gracias a la maravillosa mano de Dios, gracias a su bondad y a su misericordia, Él extiende su obra, coloca a su Señor, a nuestro Señor, al tuyo, al mío, Jesucristo, y lo coloca allí en medio, y por su justicia nos ve justos. Ahora, segundo, veíamos entonces la pecaminosidad del hombre, su condición, completamente en pecado. Lo inhabilita a estar delante de Dios y declararse justo. Por otro lado está la ley moral de la santidad de Dios. Dios ha dejado su ley, que es enteramente inalterable, invariable. Eso es lo que es la ley de Dios, y ha sido por todos los años, por todos los siglos, y por toda la vida lo será. Será una ley inalterable, invariable, nunca cambiará, que no admite niveles. Es una ley que, bueno, si tú cumples 3, si cumples 4, entonces puedes tal vez llegar a ser justo, pero si cumples menos, tal vez no. No tiene niveles. No tiene niveles. El hombre o la mujer o bien acata la forma perfecta de vivirla, o el hombre o la mujer no la acata de forma perfecta. Solo hay una de las dos: o bien las cumple o bien no las cumple, y esto, el resultado de esto, pues traerá consecuencias eternas. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Romanos 3:20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Será entonces que cumpliendo la ley el hombre se justificará, según lo que nos está diciendo aquí Pablo? No. Ya que por las obras de la ley, por eso que Dios estableció allí, ningún ser humano será justificado, ninguno. Pero hay muchos que se dan a la tarea de pensar que de esta manera, cumpliendo esa ley, llegarán a ser justificados. Hay movimientos, pero fracasan, y tienen que darse cuenta que vez tras vez están fracasando, y es imposible llegar. Y aún si llegasen, la misma palabra nos dice que cumplir esa ley no nos va a salvar, no nos va a justificar, porque esa ley fue colocada allí con un propósito, y el mismo texto lo dice. ¿Cuál es el propósito de esa ley allí? Conocer lo que a Dios le desagrada, conocer lo que es pecado. De esta manera, hacer a la perfección lo que la ley moral requiere,
Es imposible, no se puede, es imposible. La base de la justificación radica en la justicia de Jesucristo, atributada, imputada, colocada a favor del pecador. Esta transacción ética es completamente unilateral, gratuita y soberana de parte de Dios. Esto es obra de Dios. La justificación viene de Dios para salvarnos, para librarnos, para podernos ver justos, porque por nosotros mismos imposible es. Dios constituye justo al pecador a través de Jesucristo. Esto es todo en cuanto a la justificación, lo que está diciendo. La facultad de la justicia de Cristo va colocada al pecador, quien el mismo Dios le declara justo por su Hijo. Primera de Corintios 1:30 nos dice, para respaldar esto, y no solamente lo justifica, sino que lo hace para siempre. Para siempre, y ya lo veremos más adelante. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí encontramos estos términos, ¿no? Les hablaba al comienzo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y aquí vemos entonces ese intercambio: su justicia a nosotros y nuestro pecado. Pedro también lo dice: el justo por los injustos. Y ahí vamos entendiendo entonces esta doctrina. En otras palabras, nunca encontraremos ni veremos en la palabra que Cristo se vio corrompido por el pecado. Nunca. Cristo enteramente y siempre fue justo, santo, limpio. Pero los pecados del pueblo, los pecados de los pecadores fueron sobre él. Fueron colocados a su cuenta, fueron imputados a él. Y esto para entonces entender su definición, la obra de la justificación. ¿Qué tiene que haber al frente? Un hombre completamente pecador, ¿sí? Y una ley de un Dios justo, de un Dios santo, que la coloca allí para que el hombre mire y se examine en frente de ella y diga si es que Dios es injusto. Y podremos ver a lo largo de nuestra vida que nomás con tener esos 10 mandamientos, esa ley moral, muchos de nosotros no logramos mantener en pie mucho tiempo, porque tal vez todos las hemos infringido esas leyes, y tal vez no de seguro, porque dice la palabra que no hay justo ni aún uno, y por cuanto todos pecaron. Ahora, características que nos ayudarán a entender y a definir lo que es la justificación, lo que es este acto por el cual Dios nos declara justos ante Él. Me gustó esto que encontré: justificación, y las características. Es un acto divino. ¿Por qué es un acto divino la justificación? Porque solo lo puede hacer Dios por nosotros. No lo hace una iglesia, no lo hace un pastor, no lo hace un líder, no lo hace una denominación, ¿verdad? No lo hace ninguna persona, solamente viene y es por obra de Dios. Característica número 1: es completamente hecha por Dios. Solo Dios
que es nuestro juez y será también un juez que condenará cuando el tiempo de su misericordia y su favor termine. Segundo, es un acto inmediato. La justificación, ¿cuándo viene? No es un acto que ocurre a lo largo del tiempo, no es que va de día en día, o de mes en mes, o de año en año, sino que ocurre inmediatamente. No es algo que se va a prolongar, no es algo que se extiende a través de la línea de la historia, no, simplemente es un acto inmediatamente, es algo que sucede al instante. ¿Pero en qué instante sucede? ¿En qué momento sucede? Sucede en un abrir y cerrar de ojos, en el momento en que la persona decide mirar a Cristo, rendir su vida a Él, creer en Él, y en ese momento, instantáneamente, esa persona es justificada. Y Dios, como Dios que es, que todo lo conoce, que conoce lo más íntimo de nuestros corazones, al ver la intención de nuestro corazón, inmediatamente hace la obra y justifica. Por eso no hay tal cosa como decir, no, es que era creyente y ya no, no, es que está en desobediencia. No, el Señor conoce el corazón, y ahí entonces lo encontramos. Viene la obra. Puede venir a la iglesia, venir bajo la ira de Dios, pero en el momento en que el Evangelio se le predica, en el momento en que oye la palabra del Señor, y en el momento que él decide creer, ¿qué pasa? Sale de este lugar, sale de esa congregación como justificado con Dios. Por eso decimos que es un acto inmediato. ¿Cómo viene ese hombre o esa mujer? ¿Cómo entra ella? ¿Reconciliada con Dios? No. Pero se comparte el Evangelio, se abre la Escritura, se muestra a Cristo, y al mostrarle a Cristo, sí, algo sucede. Y lo hermoso de todo es que es reconciliado con Dios. Llegando en ira, basta unos segundos y ya está en comunión con Dios. ¿Por medio de quién? De la justicia de Jesucristo. Reconciliado con Dios y justificado con Él. Tercero, es un acto legal. ¿Por qué es legal? Porque cambia nuestra posición legal ante Dios en el cielo. Entonces, una característica de esa justificación es que es un acto legal, porque automáticamente Cristo, allá en los cielos, en su trono, ¿cómo nos ve y cómo nos coloca? Justos. Como el juez lo decía, coloca su martillo y dice, y acaba su veredicto y dice, es justo. De esta manera lo hace. Cuarto, es un acto justo de otro que toma nuestro lugar. ¿Quién es ese otro? Cristo. Nacido de una mujer. ¿Y por qué de una mujer? ¿Por qué nacido de una mujer? Como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Porque tenía que nacer de una mujer, siendo hombre, y como hombre cumplir con la ley que nosotros no podíamos cumplir. Es por eso que se diga allí esto. Él tenía que nacer de una mujer, como hombre, como nacemos nosotros. Y en esa humanidad en la cual nosotros vez tras vez pecamos, vez tras vez pasamos por alto las leyes, los mandatos de Dios, llega Cristo. Y para que sea un acto justo, el mismo hombre, la misma condición del hombre, ¿qué hace él? Él sí vive esa ley. Y eso es lo que lo hace especial también. Y una característica, que Dios coloca al hombre allí, lo hace nacer de una mujer, lo hace vivir y hace cumplir esta ley por medio de él. Una ley que no podíamos ni podemos nosotros cumplir, una y otra vez. Así que él lo cumplió haciéndose justo. Otro más, es un acto irrevocable.
Luego que hemos sido justificados, siempre seremos justificados. No es que cambie, no es que mude. Recordemos que uno de los atributos que descansan y vienen y emanan de Dios es su inmutabilidad. Así que esa justificación es irrevocable. No es que Dios te justificó hoy y tal vez mañana te quite esa justicia. Dios examina el corazón, ve nuestra condición, mira nuestra intención. Ahora, no quiero decir que Dios lo haga porque dependa de nosotros. Dios lo hace porque es soberano, ni tampoco porque haya un preconocimiento. No es que Él va a creer al futuro, entonces lo voy a justificar desde ahora. Dios lo hace en su soberanía. Es un acto integral. ¿Por qué integral? ¿Y a qué se refiere que sea un acto integral? Que esa justificación, esa obra que allí Dios hace por medio de Cristo, hace que todos tengamos la misma o el mismo nivel, la misma justificación. No quiere decir que uno la tenga más que otros. No quiere decir que aquella hermana la tenga menos que aquella otra, o que aquel hermano tenga más justificación que el otro. No, sucede de manera integral y es para todos. Bien, estas son algunas características de esa justificación. Todos somos justificados, ninguno tiene mayor o menor justificación delante de Dios y de parte de Dios. Todos estamos igualmente justificados. Esto decía un autor. Ahora, resultados que vemos de la justificación, teniendo ya siendo justificados por medio de Jesucristo, por medio de esa obra de Dios. ¿Qué se espera en nosotros? ¿Qué debe pasar? ¿Qué pasa con nosotros? Primero, viene la paz para con Dios. Romanos 5:1, muy cerca dice ahí. ¿Me acompañan? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cierto? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el mediador, ahí está el Señor. Ahora, Colosenses capítulo 1, 20 y 21 dice: y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿qué éramos? Imagínense, no éramos solamente pecadores, éramos extraños para Dios. Y hay una parte en Juan que me llama la atención, que dice que el Señor no oye al pecador, pero al que coloca su fe en Jesucristo, a este le oye. Y miren, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y esto es, ¿no emociona? Pues está bien que no somos de mover emociones, pero esto mueve. Sí, los bautistas somos caracterizados por eso, no somos emocionalistas, pero no quiere decir que no tengamos algo que nos mueva. Y aquí este texto, imagínense en la mente, ¿qué había en nuestra mente? En nuestra mente había malas obras, o bueno, más bien el ver lo que había en nuestra mente produce malas obras. Esa es la muestra. Pero por medio de Jesucristo, Él nos reconcilia y ahora somos reconciliados con Cristo, somos aceptados por el Señor. Por medio de Jesucristo, la enemistad se ha quitado. La barrera que había entre Dios y nosotros, ¿qué pasa? Es derribada. Termina la guerra entre el hombre y Dios. Porque eso es lo que hay cuando no hay justificación. Eso es lo que hay cuando el hombre no coloca su mirada en Cristo. Que hay una guerra abierta ante Dios, que es una guerra absurda. ¿No es así?
¿Por qué es una guerra absurda esto? Porque sabemos quién va a ganar. ¿Quién va a ganar esa guerra? ¿Quién es soberano? ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién será un día juez y un día condenará y dirá a la derecha y a la izquierda? Dios. Sin embargo, hay hombres que se levantan. Sin embargo, hay aún un ser que se ha decidido levantarse y aún estará esperando hasta el último día para enfrentarse a él sabiendo que es derrotado. Una guerra que es absurda, pero sin embargo por medio de Cristo somos librados de ella. Otro resultado: no se enfrentará a la ira de Dios. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Por qué nuestra urgencia? ¿Por qué nuestro afán de compartir el Evangelio? ¿Por qué el deseo de que familiares, amigos, vecinos conozcan a Cristo? Porque el texto nos dice: ¿qué pasará? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuál es nuestro deseo para con ellos? Que tengan vida eterna. Pero el texto no termina aquí, dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que se opone, no verá la vida. No verá la vida. ¿Y cuál será el resultado? Sino que la ira de Dios estará sobre él. Una guerra absurda. La ira de Dios, la ira de todas las iras. Hemos podido enfrentarnos a hombres airados, ¿sí? Hemos podido enfrentarnos a violencia de hombres, pero nada de esto será comparado ni se compara a la ira de un Dios airado. Y ese Dios airado es justo, y ese Dios airado es santo, y ese Dios airado ha mostrado su misericordia, su bondad, su fidelidad, pero sin embargo se ha resistido. Y al no aceptarle con esos atributos y vivir en esos atributos, un día llegará el momento de su ira. Las buenas obras, eso está otro resultado de esta justificación. El creyente justificado ha sido creado en Cristo. ¿Con qué propósito? Para buenas obras, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Las obras nunca justificarán. Recordamos lo que hablábamos, porque ha sido siempre una discusión y un motivo de conflicto los protestantes y la iglesia tradicional, porque le quieren agregar obras. Pero la justificación no viene a nosotros por obras, no viene de esta manera. Pero el creyente sí es justificado para obrar, ¿sí? El creyente no es justificado por las obras, pero sí es justificado para obrar. Y algunos ven una contradicción entre lo que dice Pablo, ¿sí?, la justificación solo por fe, y otros ven una contradicción en los mismos entre Pablo y Santiago, porque Santiago dice: muéstrame tus obras, ¿sí? Pero no es esto lo que verdaderamente haya una contradicción. Hay que leer el texto de cada uno para poder entender el texto con su contexto, para poder entender qué está diciendo cada uno. Y lo que Santiago está haciendo es una pregunta referente a la fe. Y lo que Pablo está diciendo es hablando en cuanto a la justificación. Por eso es que Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? Esa es la pregunta que Santiago está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues bien, que una persona que ha sido justificada, ¿cuál debe ser su comportamiento ahora frente al pecado? ¿Cuál debe ser su posición frente al pecado? Completamente la espalda. El rechazo. Ha sido apartado para vivir para la gloria de Dios. Ha sido apartado y se desbordará, colocará todo de sí
para luchar contra el pecado. Por eso se dice que ya cuando partamos de este momento, si el Señor viene por nosotros, o sea que muramos, esa pelea, esa lucha se acaba, porque siempre estaremos en lucha, siempre estaremos pecando, siempre nuestra carne estará pidiendo y deseando gloria. Pero es que el cristiano, el creyente, ha sido justificado para obrar, no por las obras, para obrar, y esa obra es vivir para la gloria, vivir para Dios, con el discernimiento bien puesto, que a veces ven unas cosas y dicen, pero ¿dónde tiene el discernimiento este hermano y esta hermana? Llega uno a su casa y pachangueando. Y bueno, tantas cosas que ya he dicho. Pero dice, ¿dónde está esa diferencia de un hombre justificado, una mujer justificada, a un hombre y a una mujer que no lo es y practican lo mismo? Y aún así se ora, Dios bendíceme, Dios haz esto, haz lo otro, y no disciernen nada, no se esfuerzan nada por saber, oiga, ¿esto sí será de Dios? ¿Dios qué haría en esta situación? ¿A Dios le agradará esto que estoy haciendo? Y ojo, no es de que yo aquí me pare como el santo de los más santos, no, yo también tengo que esforzarme por esto y estar mirando. Y a veces caer de rodillas porque he hecho algo que no es. Pero lo triste es cuando esa insensibilidad florece a lo que es justo delante de Dios. Cuando ya no sientes nada por colocar o ver o hacer lo que quieran. Eso es lo triste. Somos justificados para buenas obras, pero tengamos discernimiento. Un hombre, un creyente, una mujer madura en el Señor que anhela crecer, comienza a sacar del baúl cosas que ya no estaban, y que no deben estar. Pero no guarda el baúl y echa llave y lo guarda ahí en la billetera por si algún día se acuerda que tiene que sacar algo de allá. No, empieza ese baúl aquí al abierto y a sacar todo eso que no le agrada a Dios. Y estoy contando en emociones, en formas de hacer, en acciones, en pensamientos. Tantas cosas en las cuales participamos y no discernimos ni hacemos nada. Pero estamos hablando de justificación. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Esto quiere decir que la fe no obra por las obras, sino que la obra en sí es de que nosotros la que debemos hacer. En lo cual Pablo está de acuerdo, porque Pablo nos dice que el hombre ha sido justificado y ha sido creado en Cristo para buenas obras. ¿Sí ven que no hay diferencia? Pablo dice, el creyente ha sido creado para buenas obras. Y Santiago está preguntando, muéstrame tus obras y veré tu fe. No es que sea necesario. Conclusión, y terminamos. Me fui 10 minutos más, pero mis hermanos, esto es un deleite. Antes durábamos 2 horas, ahora duramos hora y ya se nos hace una eternidad. Conclusión, así que la justificación es el don gratuito de Dios a todos los que creen en Jesucristo como el único Salvador, encontrando en Él todas las cosas necesarias para la salvación. Vuelvo y lo repito. Así que la justificación es el don gratuito de Dios a todos los que creen en Jesucristo como el único Salvador, encontrando en Él todas las cosas, en Él, en Cristo, las cosas necesarias para la salvación. Y todos los que son justificados son apartados para vivir una vida que glorifique a Dios, apartados del pecado, mortificando el pecado en cada uno de nosotros vez tras vez. Hay un libro muy interesante, se llama La mortificación del pecado, de John Owen. Es un libro muy, muy bueno. Y habla sobre ese tema. Bueno, el que encontramos ahora es un resumen de esa obra. Pero, mis hermanos, es muy bueno en cuanto a ese tema, la mortificación del pecado. ¿Qué preguntas pueden surgir en esta mañana? ¿Has colocado tu fe en Jesucristo? ¿Por qué ese silencio? ¿Están pensando? ¿O no se han decidido? Amén. ¿Cómo han colocado su fe en Jesucristo? Amén. Están siendo justificados.
¿Has quitado la mirada de ti mismo para mirar a Cristo? Amén. ¿Has entregado tu vida a Jesucristo para salvar tu alma? Amén. Porque si la amas, si te amas, la entregarías y la depositarías a que mejor la cuida, la custodia, y ese es Dios. Este es el único medio para que seas justificado delante de Dios. De lo contrario, estarás en guerra por siempre y por los siglos hasta la eternidad con Él. Amén. Oremos. Bendito Padre, en esta mañana damos gracias una vez más por tu palabra, Dios, por tu misericordia y favor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y con su muerte reconciliarnos para contigo. Por medio de tu palabra podemos darnos cuenta que estábamos en guerra, que había una barrera que impedía una relación contigo. Pero gracias a esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, obra preciosa, magnífica, por medio de la cual somos reconciliados para contigo y hacer lo que hoy estamos haciendo aquí, adorándote, orando, oyendo tu palabra, y como hombres, mujeres necesitados de ti, decimos: ayúdanos a vivir en santidad para ti, ayúdanos a vivir y poder demostrar al mundo y a los que nos rodean que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre, porque separados de ti nada podemos hacer. Oramos, Dios, para que estas doctrinas no queden solamente aquí en una enseñanza, sino que sean guardadas en nuestro corazón, atesoradas, valoradas, y que en cada acción, en cada momento en que podamos estar comprometidos, ellas estén presentes. Gracias, poderoso Dios. Gracias, bendito Señor, porque esta obra tan gloriosa de la justificación solamente puede venir de parte de ti. Y en tu misericordia has mirado a nosotros. Señor, gracias. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.